Bien, vamos a tomar la palabra. Vamos a ir a las citas del fundamento del mensaje esta mañana. Amén. La palabra hecha carne. Oh, ¿verdad? ¿Cómo es el título del domingo pasado? ¿Cuánto lo recuerdan? La palabra hecha carne. ¿Ah? En ti, ¿verdad? Te regresa en el tercer propósito al principio. Amén. Entonces será parte 2, porque todavía nos quedan algunas cositas grandes, maravillosas, algunas pepitas de oro que tenemos que traer adelante, que nos van a servir para un entendimiento y revelación de lo que Dios nos ha metido. Así que vamos a ir a la Escritura, vamos a tener un fundamento para lo que vamos a decir esta mañana. Vamos a tomar algunas escrituras que ya tomamos el domingo pasado y algunas otras que son fundamentales para traer el mensaje de hoy. Vayamos de nuevo al Evangelio según San Juan. En el capítulo 1 leeremos del 1 al 3 y el 14. Lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pasando por Filipenses, en el capítulo 3, del versículo 20 al 21. Luego Colosenses. Leemos el capítulo 3, del 15 al 19, del 24 al 27. Luego Primera de Timoteo. Primera de Timoteo 3, 16. La escritura que leímos el domingo pasado. Y la última escritura, esta es nueva para este mensaje. Primera carta de Juan, en el capítulo 1, del 1 al 4. ¿La notaron la escritura? Bien, entonces la leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y era en el principio con Dios. Amén. Todas las cosas por Él fueron hechas. Amén. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Oh, el Verbo, el Logos. Aleluya. Vayamos ahora a el versículo 14. Dice así: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, amén, lleno de gracia y verdad. Amén. Amén. Vayamos a Filipenses, en el capítulo 3, del versículo 20 al 21. Dice así: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, amén, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de gloria suya. ¿De acuerdo? Oh, lo leemos de nuevo. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Vayamos a Colosenses. Vamos a ir a Colosenses. En el capítulo 3, leeremos del versículo 15 al 19. Y luego leeremos del 24 al 27. Dice así, está hablando de Jesucristo, de Cristo. Eres la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y antes de todas las cosas, y Él, es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten.
Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio. Él que es el principio. El primogénito de entre los muertos. El primero que se levantó en ese cuerpo glorioso. Amén. Para que en Él todo tenga preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, por medio de reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Vayamos ahora a 1 Timoteo y leemos el versículo 3, en el capítulo 3, en el versículo 16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, aleluya, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Oh, Dios mío, usted tiene que asociar esa gloria a la manifestación de la palabra hecha carne. Oh, Dios mío, lo vamos a ver luego. El misterio. ¿Qué misterio? Oh, Dios mío, se me perdió la escritura. Oh, Señor, la vamos a tener que buscar, porque es fundamental que la leamos esta mañana. Pero primero leamos Juan. Vamos a Juan. Y vamos a leer Juan. Y lo vamos a hacer. Esta es la primera carta de Juan. Leeremos del 1 al 4. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Amén. Aleluya. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba en el Padre y se nos manifestó. Y lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Aleluya. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Aleluya. Sí, Señor. Bien. La otra escritura habla del misterio de Jesucristo. Dice la esperanza de gloria. O el misterio que estaba escondido, oculto por las edades. ¿Qué es? Dice Pablo, revela. Dice, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Amén. Es lo que se me perdió, pero se la cito de memoria. Entonces ahora, usted tiene que captar algo antes de orar por la palabra, que aquí hay un misterio. Hablamos de misterio, Pablo habla de misterio. ¿Verdad? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Hay un misterio. Y vimos en 1 Timoteo capítulo 16 que habla de también un misterio. El misterio de la piedad. Dios hecho carne. Oh, Dios mío. ¿No estarán estos misterios relacionados? ¿No estarán relacionados? ¿No será el mismo misterio? Dios nos bendiga esta mañana y podamos entrar en este gran misterio. Dios mío, vamos a orar por la palabra. Padre Celestial, estoy aquí sumergido en esta cita, Padre. Yo no sé cómo comenzar. Yo sé que es muy difícil poder predicar este mensaje, Señor. Son muchas citas, Dios mío, pero el pensamiento, Dios mío, que tú pusiste en mi corazón tiene que ser desenvuelto, Señor, por tu Espíritu. Es la única manera, Padre, para que podamos ser bendecidos esta mañana. Y no tan solo tu Espíritu Santo tendrá que estar en mí, oh Dios mío, haciéndolo, desenvolviendo esta revelación para tus hijos, sino también tus hijos tendrán que estar en el Espíritu.
para poder captar, Dios mío, estos misterios que están siendo revelados en la apertura de la palabra para ellos ahora. Un tiempo, una asesor especial. Bendice a tu pueblo esta mañana y ayúdanos, Señor, a entrar y en tu palabra verdaderamente por tu espíritu y ser bendecido de grande manera. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos le aman? ¿Cuántos están contentos esta mañana? ¿Cuántos están felices de estar en la casa del Señor? Oh, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, hermano, vamos a entrar en este mensaje. Lo haremos con todo nuestro corazón, porque estamos excitados y estamos espiritualmente hablando, estamos muy felices porque la palabra se ha estado desenvolviendo en nuestro pequeño ministerio y hemos sido bendecidos. Yo he escuchado a través de WhatsApp, a través del comentario de algunos hermanos, hemos sido bendecidos, y yo creo que esta mañana seremos mayormente bendecidos, porque la palabra se va abriendo de gloria en gloria, reglón tras reglón. El Espíritu Santo te va revelando a ti lo que tú necesitas para hacer el rapto. Así que esta mañana tú vas a comer maná celestial. ¿Estás dispuesto a hacerlo? O si el Espíritu Santo está en tu corazón, tú vas a comer maná de la olla dorada. Sí, Señor. Aleluya. Voy a citar una cita de hermano Branham. Voy a traer primero un pensamiento para poder establecer algo aquí. ¿Cómo es que nosotros, Dios mío, estamos desvinculados de la palabra? Señor, ¿y cómo es que Dios nos volverá a vincular? ¿Cómo es que llegaremos a ser la palabra hecho carne? Señor, vamos a ir a tomar algunas citas de nuestro hermano Branham, el mensaje, ¿quién es este Melquisedec? Voy a tener que poner primero algunas citas para poder predicar, porque esto tiene que ser completamente fundamentado. Dice, ahora el hermano Branham en el párrafo 67 de la página 14 de este mensaje, él dice, ahora nosotros vemos el atributo hijos de su espíritu. Aleluya. Ellos no han entrado, dice, no han entrado todavía en el cuerpo que tiene la forma de la palabra. Aleluya. ¿Qué está declarando aquí el hermano Abraham? Que hay un cuerpo donde vamos a entrar, donde seremos la palabra. Aleluya. Eso es algo fundamental. Ténganlo claro, lo vuelvo a decir. Dice, nosotros vemos que somos atributos de Dios, somos hijos de su espíritu. Todavía no hemos entrado en el cuerpo que tiene la forma de la palabra. Señor. Si no, dice, una teofanía. Si no, una teofanía. Este cuerpo está sujeto a la palabra y las zarras, y a las zarras, esperando las zarras, el cambio de cuerpo. ¿Cómo entendemos esto? Ya lo hemos enseñado. ¿Cuántos saben que hay tres cuerpos? Tres cuerpos. El cuerpo teofánico o celestial, el cuerpo terrenal, en el cual tú estás ahora mismo, aleluya, y el cuerpo glorificado, el cuerpo en gloria. Yo le llamo el tercer cuerpo. Amén. Entonces, hermano Branham, explicando este párrafo, esta cita, en este mensaje, él nos está hablando, somos actitudes de su espíritu y estamos manifestados en un cuerpo terrenal, ¿verdad? Un cuerpo de carne, sujeto a muerte. Aleluya. Pero hay también un cuerpo teofánico donde somos la palabra. Plenamente la palabra. Usted en su cuerpo teofánico no ha fallado. Usted está desconectado en su cuerpo teofánico. Amén. Pues usted está manifestado en una carne corrupta, ahora mismo envejeciendo y muriéndose. Amén. Pero usted tiene un cuerpo llamado el cuerpo teofánico celestial, que si usted partiera este mismo día, Señor, usted sería conectado a ese cuerpo. Dice, si este cuerpo se deshiciere, tenemos uno esperándonos, donde tu espíritu va, donde tu espíritu se conecta. Aleluya. Sí, Señor. Ahora, ese cuerpo no es terrenal, ese cuerpo es celestial. Y el hermano Branham nos describe en esa visión de la sexta dimensión,
él dice que allí se juntó con un montón de creyentes, eran miles los que venían, dice, y Mauricio, ellos me decían, hermano Branham, amado hermano Branham, y él pensaba que era su familia, pero cuando preguntó, un ángel le dijo, no, estos son tus convertidos. Y había una mujercita que yo la llevé al Señor como de 80 años, y estaba como una joven, radiante y lozana, de 19, 20 años, dice, sus pies descalzos, su cabellera hasta la cintura, vestida de blanco, corriendo por las praderas celestiales, sexta dimensión. Y él también dice en una cita, yo creía que esos cuerpos teofánicos eran como de vapor, o como etéreos, de manera que yo los fuera a tocar y como que pasaría de largo, no los podía tocar. No, dice, aleluya, ellos me abrazaban, yo los podía tocar, los podía palpar, eran reales, estaban allí en otra dimensión, una dimensión más rápida, a la sexta dimensión. Y entonces ahí se pregunté por Jesús, por el Señor Jesús. No, Él no está aquí todavía, Él está en una dimensión más alta. Él está en la séptima dimensión. Oh, Señor. Entonces usted va viendo, amén, que esos cuerpos eran cuerpos reales, físicos, perfectos. Pero el hermano Branham hace una declaración, dice que en esa teofanía, Dios mío, no podemos beber ni comer. Amén. Eso es importante que usted lo registre en su mente. No puedo comer ni podemos beber. Amén. Pero sí son cuerpos reales. No son de vapor, no son tan solo espíritus, Dios mío, que se aparecen y desaparecen, sino cuerpos reales. Aleluya. Sí, Señor. Pero, Dios mío, hay ahora un tercer cuerpo, el cuerpo glorificado, el cuerpo que Jesucristo nos conquistó en la resurrección, porque la conquistó para ti, lo conquistó para ti y para mí. Él se levantó de la tumba, los demás hijos se levantarán de la tumba, los que han dormido, y los que están vivos serán transformados en ese cuerpo glorioso. Aleluya. Un cuerpo eterno, un cuerpo que no puede enfermarse, un cuerpo para la eternidad, donde regresaremos al principio. Sí, Señor. ¿Lo va viendo? ¿Está claro? Ahora vamos a seguir. Ahora, la diferencia entre él y ustedes, está hablando de Jesucristo, dice, como hijos, la diferencia entre Jesucristo y ustedes, como hijos, lo está colocando en el plano de hombre, va captándolo. Oh, Padre, ayúdame, Señor. Él era en el principio la palabra, un cuerpo en morfe. Él entró y vivió en eso, en la persona de Melquisedes. ¿Lo va viendo? Tenemos que ir más atrás para poder captar esto. En el principio era la palabra. Sí, Señor. En el principio era la palabra. Y la palabra era Dios. Y la palabra era con Dios. Y la palabra se hizo carne. Amén. ¿Qué era eso? Señor, era Dios mismo. Condescendiendo, saliendo adelante. Primero como el Logos. Él llamó a esa expresión de sí mismo, con una teofanía, lo llamó su Hijo. Aleluya. Sí, Señor. Ahora Él salió adelante primero, con una teofanía. Y en esa teofanía, se presentó a Abraham. Dios mío. Aleluya. ¿Lo va viendo? Pero ahora, ese era tan solo, era Jesucristo prefigurado. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios tenía un pensamiento más profundo, de condescender hasta manifestarse en carne. Aleluya. Entonces ahora, como Melquisedes era teofanía. Sí, Señor. Luego más tarde, ya no oímos de Melquisedes, dice el hermano Branham, porque él llegó a ser Jesucristo. Jesucristo, su Hijo en carne. Amén. Sí, Señor. Ahora entonces Melquisedes era el sacerdote, pero él llegó a ser Jesucristo. Ahora ustedes, capta esto, ustedes sobrepasaron eso. Porque en esa forma él sabía todas las cosas, y ustedes nunca han podido saber eso todavía. Nosotros traspasamos nuestra teofanía. Señor, estamos desconectados de nuestra teofanía.
ustedes vinieron como Adán, como yo. Ustedes vinieron desde el atributo a la carne. Amén. Para ser tentados. Por cuanto esta vida, dice, por cuanto esta vida, aleluya, que termina aquí, esta vida terrenal que usted tiene, o si este tabernáculo terrestre se deshiciere, ya tenemos uno esperándonos. Esa es nuestra teofanía. Oh, dice, eso es a dónde vamos. Dice, eso es a dónde vamos. Entonces podemos mirar atrás y ver qué ha sucedido con nosotros. Ahora como que no lo entendemos, porque nunca hemos llegado a ser la palabra. Amén. En esa teofanía somos la palabra, pero en esta carne, dice, nunca hemos llegado a ser la palabra, sino, dice, solo hemos llegado a ser el hombre de carne, no la palabra. Plantea esto el hermano Branham y lo deja claro. Ahora, dice, aquí yo había una cosa que yo no entendía. Lo traté de explicar el otro día, pero primero voy a enseñar un poquito para poder entrar en el mensaje. Si usted no me va a seguir, entonces no me va a seguir. Entonces véalo, mire. Adán dice, como yo, el hermano dice, como yo, como usted, vinieron, dice, el atributo de la carne. Entonces yo entendía, aleluya, que Adán fue creado a la imagen, ¿verdad?, de Dios y a su semejanza, y vino en un hombre espíritu, ¿verdad?, en nuestra teofanía. Y luego esta teofanía fue puesta en carne, ¿verdad?, porque fue formado un hombre del polvo de la tierra. Amén. Y entonces yo decía, pero ¿cómo el profeta dice esto? Como que no está claro. Pero yo entendía el misterio, porque el hermano Branham en el contexto se está refiriendo a la forma de la palabra, la imagen palabra, o como el logo fue manifestado en la palabra carne palabra. ¿Me va siguiendo? Entonces ahora, ¿qué sucede? Tenemos que entrar en este misterio, lo voy a tocar un poquito más lento para que ustedes me sigan. El hermano Branham, cito una cita de él, dice, allí estaba Adán, dice, como un árbol, dice, y su raíz se metía en la tierra, y estaba levantándose del polvo de la tierra, y él vino y sopló aliento de vida sobre él, aleluya, y entonces lo hizo un alma viviente, un ser viviente, del polvo de los 16 elementos de la tierra fue tomado. Ahora, si usted va un poco más atrás, y usted ve y examina cómo es que la palabra habla de la creación, usted va a ver que las simientes estaban en la tierra. Porque dice la Escritura, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Verdad? Entonces, allí bajo esa oscuridad, bajo la plena oscuridad, estaba todo revuelto y desordenado. Pero Dios vino en su creación y vino entonces a ordenar todas las cosas. Y separó, Dios mío, a la luz de las tinieblas. Separó lo seco, la tierra seca del agua. Y entonces, ¿qué sucedió? Las semillas que estaban allí puestas en la tierra empezaron a emerger cuando la luz, Dios mío, dio sobre la tierra. Amén. Y entonces, ¿qué fue lo primero que vino? Vinieron todo el mundo vegetal. Lo primero que vino a este mundo, a este planeta, fue el mundo vegetal. Y empezamos a reproducir todas las simientes, porque Dios ordenó que cada simiente de fruto según su género. Amén. Y entonces empezaron a aparecer, Dios mío, los peces del mar, los reptiles, las aves de los cielos, los animales aparecieron sobre la tierra, porque la simiente estaba en la tierra. Aleluya. Y el hombre, la creación máxima, la creación perfecta de Dios. Al final de la creación fue el hombre manifestado. Oh, sí, Señor. Pero ¿cómo fue manifestado del polvo de la tierra? Oh, Señor. Entonces, ¿qué es lo que Dios hace? Toma de los 16 elementos que estaban en la tierra y ha creado, oh Señor, tomó hizo un cuerpo y le dio aliento de vida y puso la simiente, una simiente de vida en ese ser creado, una criatura de Dios, donde una simiente fue puesta. Amén. Aleluya.
Y entonces lo puso en autoridad. Ahora no era un hombre espíritu, porque como espíritu él no podía labrar la tierra, él no podía tener contacto físico con la tierra. Estoy citando multitud de citas del hermano Branham, todas las puedo respaldar. Estoy diciendo lo que el hermano Branham nos enseña en muchos mensajes, en pregunta y respuesta de Génesis, y en muchos otros mensajes. Entonces, ¿qué es lo que él hace? Trajo un hombre del polvo de la tierra, hecho carne. Ahora, este cuerpo terreno que le dio Dios a Adán estaba conectado al reino animal. No podía ser vegetal, estaba conectado al reino animal. Amén. Y obviamente que tenía sexo, porque se le pasaría a Dios que el hombre iba a fallar si él es omnisciente. ¿Se le pasaría a Dios? No, porque eso tenía un propósito, porque él quería expresar sus atributos. ¿Cómo podía ser un salvador si no había un hombre perdido? ¿Cómo podía ser un redentor si no había algo que regresar al principio? Porque eso es ser un redentor. Amén. Alguien que te regresa al principio, al original, de donde tú has caído. Oh, Dios mío, sus atributos tenían que ser expresados. Aleluya. Entonces, lo digo así para que usted lo pueda captar. Había allí una vertiente en ese hombre formado del polvo de la tierra donde el pecado podía meterse. Porque si él hubiese sido hablado por la palabra y hubiese sido palabra hecho carne como Jesucristo, entonces jamás habría fallado. Porque la palabra es perfecta y no puede fallar. Oh, Dios mío. Entonces usted va viendo que Adán fue creado por el Logos. Adán fue creado y formado, y vino a existencia por el Logos, porque el Logos es quien crea todas las cosas y por él subsisten, dice Colosenses. O estoy citando una cosa que no dice la Biblia. Entonces diga amén. Entonces ahora vean usted, este hombre que estaba allí en el huerto de Edén fue puesto de Génesis 1 a Génesis 2, hombre espíritu puesto ahora en carne. Y esta carne estaba en un estado perfecto. Aleluya. Estaba en un estado perfecto, en perfecta armonía con Dios. Eran seres perfectos. Y ahí estaba él, amén, conectado a Dios en perfecta armonía. Y entonces ahora cuando usted tiene ese cuadro puede entender por qué el profeta dice que Adán también traspasó su teofanía. Porque él no vino como Cristo vino. No vino a la imagen palabra. Aleluya. Siendo semilla palabra puesto en 16 elementos. Pero él no vino como una creación perfecta por la palabra. Y yo te quiero mostrar uno para poder conectarnos aquí y seguir. Uno que sí vino por la palabra. Oh, sí, Señor. Porque el Logo se hizo carne. Oh, cómo, Dios mío, Dios podía crear un hijo. Oh, Dios mío, que fuera tan perfecto como él. Amén. Este hijo no fallaría. Y la única manera sería que él fuera creado por la palabra. ¿Por qué la palabra no puede fallar? Entonces, hermano Branham, no lo sabéis. El mensaje no lo sabéis. Él dice que fue Dios creándose a sí mismo. Pero ¿cómo Dios podía crearse a sí mismo si Él es el creador? Entonces tenemos que entender al profeta. Aleluya. El Logo salió de Dios, parte de Dios. ¿Qué fue lo creado? La carne. La carne de Jesucristo fue creada. ¿Cuándo? En el vientre de María. Cuando Gabriel vino y le anunció que había sido escogida como una doncella para manifestar a Emmanuel, oh Dios con nosotros. Entonces ella dijo, así sea conmigo. Y entonces una célula de sangre vino a existencia en un vientre virgen de una doncella virgen llamado María. ¿Qué era eso? La palabra hecho carne. Aleluya. Jesucristo, Dios mío, como hombre, como un hijo manifestado en la imagen palabra perfecta. ¿Puede ver usted una diferencia entre Adán, el primer Adán y el segundo Adán? Si usted no lo ve, no va a entender el misterio de la glorificación de los hijos. No va a entender el misterio de la piedad. No va a entender cómo usted está jalando esa esperanza de gloria. Que Cristo sea en nosotros. Como la manera de su gloria. ¿Lo va viendo? Vamos avanzando ahora.
¿Podemos captar esto ahora? Vamos adelante. Así que ahora, claramente el hermano Branham dice, usted nunca podrá ser ese ser palabra, si usted no hacía un pensamiento de Dios en su gran mente antes del principio, Señor. Así que ahora estamos aquí, sujetos a la tentación de este cuerpo de muerte. Estamos, Dios mío, aquí pasándola por un proceso transitorio donde somos probados. Aleluya. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos tener una victoria completa? Porque no somos en este cuerpo de carne la palabra. Estamos, Dios mío, picados por el aguijón de la muerte, porque estamos conectados a una raza caída. No de Génesis 2, sino de Génesis 3. El hombre caído, la raza caída. Sí, Señor. Ahora, entonces, estamos aquí luchando por alcanzar esa perfección que nos ha sido prometida. Aleluya. Pero, Dios mío, tenemos confianza en que Jesucristo nos dio promesa. Y Él dijo, todo lo que el Padre me ha dado, vendrá a mí. Y yo lo resucitaré en el día postrero. Aleluya. Sí, Señor. Entonces ahora, siguiendo al profeta, usted va viendo que Jesucristo es un ser especial. Amén. Por eso es llamado el primogénito de la creación. Amén. Adán no fue creado de la manera de Cristo. No, Señor, lo hemos dejado claro. Cristo es la palabra hecho carne. Amén. La simiente original expresada, el gran atributo de Dios expresado como la carne, palabra perfecta, la carne gloriosa de Jesucristo. Dios mío, fue manifestada. Señor. Eso fue lo que Juan declaró. Acabamos de leer la primera carta de Juan. Entonces, ¿qué dice Juan? Dice, el verbo divino no ha sido manifestado. ¿Qué era el verbo divino? Era Dios, la palabra hecho carne. Lo tocamos, lo palpamos. Ellos no palparon un espíritu, no palparon un hombre espíritu, palparon un hombre, aleluya, de carne y hueso. Aleluya. Un hombre de carne y hueso. ¿Qué era? La palabra hecho carne. Y estaba en un cuerpo de muerte transitoriamente porque Él debía obrar la redención. Tenía que venir y participar de esa carne sujeta a muerte, porque los hijos de Dios que habían traspasado su teofanía estaban en esa condición. ¿Para qué? Para liberarlos de la muerte y de la condenación de la muerte. ¿Lo va captando? Por eso Él tuvo que sujetarse a ese cuerpo de muerte, pero sin pecado, porque Él no nació de sexo. Él vino por la palabra. Fue crea palabra creando palabra. Señor bendito. Y entonces el párrafo 20, el hermano Branham dice en este mensaje, que en este Melquisedec, entonces, ven ustedes, Él descendió directamente por la línea regular del atributo antes de la fundación del mundo. Está hablando de Jesucristo como hombre. Cáptelo. Está diciendo que Él descendió directamente por la línea regular del atributo antes de la fundación del mundo, porque su nombre, aleluya, también está escrito en el libro de la vida del Cordero. Entonces eso llegó a ser la palabra. Aleluya. No tan solo la teofanía que podía aparecer y desaparecer. ¿Acaso no se le apareció a Abraham y desapareció? ¿Acaso no se le presentó a Gedeón? ¿No se le presentó a Moisés? Aleluya. Sí, Señor. Ahora, luego que llegó a ser carne, y amén, porque llegó a ser carne, llegó a ser la palabra hecho carne. Y regresó otra vez y resucitó, luego de su muerte y su resurrección, ¿verdad? Resucitó, ese mismo cuerpo, dice el hermano Branham, en una condición glorificada. Ya no el cuerpo corrupto, ya no el cuerpo, Dios mío, sujeto a muerte. No, Señor, a un cuerpo que podía corromperse, pero Dios no permitió que ese cuerpo se corrompiera. Estaba escrito que no sería así. Al tercer día se levantó. Dios mío, se levantó a inmortalidad. Se levantó a inmortalidad. Él conquistó ese cuerpo glorioso. Aleluya. Para ti y para mí, en esa gloriosa resurrección.
vas viendo donde apunta, yo digo, el ultra pensamiento de Dios, el misterio de la piedad, manifestar su Hijo en una carne gloriosa. Y si manifestó al primogénito en una carne gloriosa, no manifestará sus demás hijos. Ahí está el misterio que tiene muchos confundidos. Por eso no pueden entender, Dios mío, a la diferencia entre el primer Adán y el segundo Adán. Y entonces están haciendo a Adán la simiente original. Están haciendo a Adán el Espíritu Santo. Él es una creación, es una criatura. Adán no creó a Cristo, Cristo creó a Adán. Por eso Pablo dice que el primer Adán es un alma viviente y el segundo y posterior Adán es el Espíritu vivificante. El Espíritu de Cristo te puede dar vida eterna. El Espíritu de Cristo puede vivificarte ahora mismo. Él es el cuerpo mortal. Sí, Señor. No el Espíritu de Adán. Aleluya. Ahora vas captando cómo Él entonces es el principio de la creación. Entiendes también que es el principio, aleluya, de los que se resucitaron de los muertos. Es el primero que resucitó en ese cuerpo glorioso. ¿Entiendes ahora cómo hay un misterio ahí? ¿Cómo es que Dios se hizo carne con el propósito de la redención y poder rescatar ese cuerpo semejante al de Adán? Volvernos al principio, no en un cuerpo ahora que podía fallar, sino en un cuerpo perfecto que jamás fallará. En un ser perfecto, en una carne perfecta, en un ser de gloria que jamás fallará. De regreso al principio, de regreso a la eternidad. ¿Entienden ahora por qué estamos en esta condición? ¿Por qué necesitamos un Redentor? Porque traspasamos nuestra teofanía. Llegamos a ser hombre carne para ser tentados por el pecado. Y entonces, Dios mío, no olvides, si ese tabernáculo se deshiciere, tienes uno esperando. Pero esa es tu teofanía. Ese no es tu cuerpo glorificado. Aleluya. Sí, Señor, porque la resurrección y al instante de nuestra transformación, esas teofanías vienen. Porque estos cuerpos tienen que levantarse redimidos. Se siembra corrupción, dice Pablo, y se levanta un ser inmortal, libre de corrupción. Es tu cuerpo redimido. Aleluya, el cuerpo de tu resurrección. Pero al instante eso tiene que fundirse con tu teofanía. ¿Y qué va a resultar? Un cuerpo glorificado. Grande es el misterio. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces muchos confundidos no saben cómo van a regresar al principio. Porque no entienden Génesis 2. Entonces no ven la diferencia con Génesis 3. No captan el misterio de la piedad. No captan cómo es que Jesucristo es el principio de la creación. Entonces están complicados, no saben cómo van a regresar y están pensando, Dios mío, ven algo que tiene que ser perfecto y lo más perfecto que ellos ven es el hombre espíritu, el hombre de Génesis 1. Entonces están pensando que van a regresar en una teofanía, porque eso es Génesis 1. Dios mío, vuelvo a decirlo como lo dije el domingo, no sé cómo van a hacer en la boda del Cordero, porque las teofanías no comen ni beben. Aleluya. ¿Lo va viendo? Oh, Padre Celestial. Entonces sígame ahora, sigamos con esta cita de Melquisedec primero, para poder entrar en lo que tengo luego. Entonces ahora ustedes llegan a ser sujetos por el Espíritu, amén. Sí, Señor, a la palabra. Porque ustedes tienen una semilla palabra. Amén. Si usted no tuviera una semilla palabra en su corazón dada por Dios desde antes del principio, usted no tendría esperanza de gloria. Aleluya. Usted sacar no es la palabra, pero hay un proceso de desenvolvimiento de la semilla palabra. La palabra perfecta, la naturaleza de Dios que está escondida en su alma como una semilla, al Espíritu la vivifica y entonces ahora la palabra empieza a manifestarse. Señor. Amén. Eso es redención. Amén.
Dios redimiéndote de gloria en gloria, de paso a paso, Dios haciéndolo. Aleluya. ¿Lo va viendo entonces? Entonces usted tiene que llegar a ser la palabra hecho carne. Oh Señor, la siguiente palabra tiene que llegar a ser manifestada, y tan solo puede ser manifestada si es vivificada, si es vuelve a vivir, y tan solo puede ser por el Espíritu Santo. Señor, oh Padre. Entonces, ¿qué es lo que Dios le da a usted? Le da el Espíritu Santo estado 1, que es las arras, la garantía, le da la virtud, aleluya, el conocimiento, amén, la fe, para que usted empiece a crecer, empiece a desenvolver, porque el Espíritu Santo empieza a desenvolver la simiente de vida que está en su corazón. Aleluya. Y usted empieza a caminar en la caminata de redención. Empieza a caminar en la caminata hacia su adopción. Sale del lodo cenagoso y empieza a dejar la corrupción. Empieza a ponerse cada día más celestial. Ha sido vuelto usted a lo celestial. Ha sido vuelto usted, yo digo por sus arras, hacia una transformación y rapto. Ha sido vuelto en su pensamiento, en su sentir, a través de su fe, por revelación, a saber que usted es un hijo de Dios, que está regresando al principio. Oh Señor. El párrafo 35 de Manuel dice: ustedes saben, Dios mío, ¿qué es el depósito? ¿Qué es el depósito? La garantía, la arra. Si usted va a comprar un auto, dice, y usted lo quiere, y dice, mire Señor, yo quiero sentarme con usted. Voy a dejarle la mitad del valor del auto y en un 15 días más vengo a buscar el auto. Entonces hay una garantía. Amén. Ese auto no se le puede vender a otro, porque potencialmente es suyo. No será suyo hasta que pague el resto del dinero, pero está en garantía. Amén. Hay un dinero en garantía. Amén. Que usted va a comprar ese auto. Entonces eso es la jarra, es una garantía, pero es una garantía dada por Dios, que no puede fallar. Amén. Qué importante es recibir el Espíritu Santo al estado 1 ahora en esta sazón. Amén. Porque Dios te va a garantizar que te va a llevar a ser la imagen palabra expresada. Amén. Dios te va a llevar a ser un hijo manifestado en la adopción. Amén. Oh Dios mío, si puedes captar estos misterios, si puedes amarlo y creerlo con todo tu corazón, si Dios se revela a ti y has sido escogido para hacerlo, lo serás. Oh Padre. Ahora, ¿qué hace el Espíritu Santo? Dios mío, porque tampoco se me venga a decepcionar, porque como está en la carne, ¿qué puedo hacer? No, sí puede hacer mucho, porque Dios puede hacer mucho en ti. Y es Dios haciéndolo, porque Él obra en vosotros el querer y el hacer por su propia voluntad. Está escrito. Entonces este cuerpo es sujeto al Espíritu. Aleluya. Todavía dice el hermano Branham, no hemos entrado en la forma de la palabra. ¿Qué es eso? Entrar en la forma de la palabra. Entrar en el cuerpo de gloria que Cristo entró. Amén. 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 Aleluya. Grande es el virtud de la verdad. Oh Dios mío. Entonces Dios se manifestó en carne. Creado por la palabra. Y dice al final del versículo que fue recibido arriba en gloria. Aleluya. Fue recibido en gloria. Amén. ¿Y usted cree que ascendió? ¿Cómo ascendió? Con una carne gloriosa. Con la carne gloriosa que se levantó el tercer día. Fue glorificado, su cuerpo glorificado. Y esa es la esperanza que tú tienes. Ser glorificado como Él. Fue glorificado. Para regresar de la misma manera al principio. Amén. Regreso al principio como Él lo hizo, porque Él es el principio. Amén. Aleluya. Esto va más allá de Adán. Va a los meros pensamientos de Elohim, los cuales estaban en la mente de Dios para ser manifestados, y fueron manifestados en el Logo, y usted fue manifestado en el Logo. Ahí tiene su promesa, y usted va a regresar, y usted va a regresar, y usted va a regresar como Él regresó. Oh Dios mío, ¿acaso Él no dijo, mira, yo regreso a Dios? Ve a Jesucristo como hombre. Aleluya. Sí, Señor.
entonces todavía no estamos en la forma de la palabra. Estamos en la forma de la carne. Pero sujetos a la palabra por el Espíritu. Amén. Aleluya, sí, Señor. Oh, dice, la resurrección y la transformación nos llevará, Dios mío, a ese cuerpo palabra, a esa forma palabra, a esa imagen palabra. Así que ahora estamos siendo formados por el Espíritu. Dios lo está haciendo. Estamos siendo formados. Estoy citando al hermano Branham en el párrafo 80. Estamos siendo formados en la imagen de la palabra. Amén. Amén. Para ser partícipes de la palabra. Amén. Y la única manera es que usted se alimente de la palabra. ¿Cómo usted va a saber cómo es que va a ser la imagen palabra si nadie le predica de estas cosas? Oh, Dios mío, es importante que usted sea conectado a la sazón, que sea conectado a un misterio, que sea conectado a la virtud de la palabra. No voy a traer el Logan tras el Logan, hacerlo saltar y quitar, y repetir, no sé cuántas veces la misma frase para que usted esté saltando, creyendo que tiene algo. No, Señor, usted debe ser metido en el misterio, por revelación. Usted debe saber lo que quiere. Usted tiene que manifestar la palabra en plenitud, como Dios lo determinó. Para eso necesita revelación, entendimiento claro de la Escritura. Debe saber dónde está parado. Señor Jesús, si usted se está alimentando de la palabra, porque usted ha sido predestinado desde el principio para ser alimentado por la palabra, para llegar a ser la palabra hecho carne. Sí, Señor. Ahora está escrito. Oh, Dios mío, qué aleluya, casa me haréis. Oh, qué edificio me haréis. Oh, Señor, ahora esa casa en la que Dios habita no es un edificio con una gran campana. Oh, Señor. Oh, y un campanario alto. No, Señor. Más está escrito, me preparaste cuerpo. Me preparaste cuerpo. Amén. Dios se hizo carne. Amén. Y no tan solo tomó un cuerpo sujeto a muerte para lograr la redención, porque lo vuelvo a decir, el pensamiento ultra, el más íntimo pensamiento, era Dios expresarse en Amén. carne perfecta, una creación material perfecta, donde su familia sería manifestada. Gloria. Amén. Sí, Señor. Porque Él se levantó en esa carne gloriosa. Oh, el tercer día se levantó. Oh, Señor. Un cuerpo en el que Dios pueda habitar. Amén. En el cual Dios pueda caminar. Amén. En el cual Dios puede mirar. Amén. Oh, por el que Dios puede hablar. Oh, Señor. A través de Él. Oh, Señor. Dios trabajar. Oh, ¿lo puede ver? Un instrumento vivo de Dios. Amén. Dios caminando en dos pies. Oh, gloria. Los pasos del justo son ordenados por Dios. Dios caminando en usted, porque ustedes son carta leída de todos los hombres. Amén. Ustedes están aquí, ay Dios mío, para manifestar la vida de Cristo. Ustedes van a producir la vida que Cristo produjo. Amén. Si en verdad son los hijos de Dios que han sido cogidos para manifestarlo. Aleluya. El hermano nos declara, dice, Dios no está completo sin un cuerpo. Aleluya. Y Juan, Dios mío, declaró, Dios mío, vimos ese cuerpo expresado, el verbo divino. Eso es lo que estamos anunciando, de eso estamos hablando. Lo tocamos, lo palpamos, estuvimos con Él, comimos con Él, vivimos con Él, oramos con Él, alabamos con Él, adoramos con Él, que era el tabernáculo de Dios perfecto en la tierra. Oh, Dios mío, usted me dice, pero Juan, pero se enfermaba, lloraba, sufría dolor, aleluya, pero transitoriamente, por causa que los hijos estaban en esa misma situación, Él vino para liberarlos de eso, Él vino a gustar de eso. Oh, Dios mío, Él vino a ser como uno de nosotros. Dios se hizo hombre para que el hombre pudiera subir a la estatura de Dios.
Señor bendito. Amén. El objetivo era manifestar su Hijo en carne perfecta. La imagen de la palabra. Amén. Sí, Señor. Oh, Padre. Y usted lo va a ir viendo. Cómo Dios hizo una obra maestra en el principio. Aleluya. No lo olvide, Dios mío. Adán y Eva, Dios mío, hay un tipo ahí. Es un tipo en la cual nosotros podemos mirar a semejanza de lo que Dios puso allí. Oh, y tenía un propósito, que fueran puestos del Edén. Había atributos que Dios iba a expresar, y por eso esa primera pareja cayó. Dios mío, pero Dios puso a Adán y a Eva, aleluya, en el principio con libre albedrío, y eso los hace hijos de Dios. No son ángeles autómatas, amén, solamente adorando, sin voluntad propia, pero estos seres tenían libre albedrío. Y si Dios le dio libre albedrío, los hace responsables de poder escoger lo bueno y lo malo y decidir. Por eso Dios puede condenar al hombre, porque cada hombre viene con libre albedrío para escoger. Tú has hecho una buena escogencia, has escogido el camino difícil. Por eso te espera las grandes promesas de Dios, la glorificación de tu cuerpo, de regreso a la palabra perfecta. Sí, Señor. Entonces usted puede ver, aleluya, cómo Dios hizo la creación, ya se lo dije al principio, y al finalmente trajo una pareja en la tierra en perfección. No lo olvide, ellos estaban en perfección. Fueron puestos en perfección. Amén. Estaban en armonía con Dios. Oh, Señor, eso parecía tan perfecto. Amén, pero el aguijón de la muerte vino, amén, y arruinó esa obra, pero no la podía hacer desaparecer. Dios mío, sabía de antemano que eso pasaría, y Dios en el principio inmediatamente proveyó un camino para regresar al hombre caído. Aleluya. Entonces Adán no lo podía hacer, Adán no podía ser un redentor, por eso él mismo se hizo un redentor. Si pudiera captar que el Logo es Dios, el Logo es una parte de Dios, el Dios mismo expresándose como el Padre, como el Hijo, como el Espíritu Santo. Oh, Dios mío, él viviendo y desarrollando sus más íntimos pensamientos. Oh, aleluya. Él quería tener una familia, él quería ser Jehová, Dios en familia. Oh, Señor, amén. Así que él se propuso tener una familia, una obra perfecta, Dios mío, una obra maestra, Dios mío, tenía que ser manifestada. Oh, aleluya. Y toma esta cita de la obra maestra predicada por el hermano Branham. Usted conoce el mensaje. Ahora, Dios mío, usted, no voy a entrar en detalles, pero usted sabe que Dios hizo una obra maestra. Amén. Oh, Señor, no, el profeta está hablando de Génesis 2, una obra maestra. Amén. Aleluya. Dice, esta es una obra maestra. Ella era la familia de Dios. Estaban fortificados, por la palabra. Dios mío, entonces, amén, ¿qué hizo Satán? Los sacó a Eva un poco afuera de ese parapeto. Y entonces vino y la tentó. Ahí estuvo la oportunidad a Satán para estropear la obra de Dios. Aleluya. Pero esta obra maestra, Dios mío, que fue puesta en Edén, fue rota por causa de la transgresión. Pero este gran escultor, Dios mío, no iba a permitir que su familia desapareciera. Oh, no, Señor. Él estaba dispuesto, no estaba dispuesto a dejarla ir. Entonces comenzó inmediatamente a trabajar para restaurarla de nuevo. Oh, Señor. Él deseaba que permaneciera por eternidad. Dios mío, entonces a la primera pareja entró en tiempo, por la transgresión. Entonces ahora Dios, sí, Señor, Dios no puede ser vencido. Aleluya. Si Él se propuso trabajar para lograr reedificar un hombre a su propia imagen. Un hombre a su propia imagen. El hermano dice reedificar. Por eso, hermano, no podemos desconocer lo que la Biblia dice. Adán era conforme a la imagen y semejanza de Dios. Aleluya. Sí, Señor. Porque fue creado por Dios. Y Dios lo llamó su hijo y puso simiente en su corazón como una criatura, un hijo de Dios.
Dios mío, y le dio autoridad sobre todo lo que ha dado el planeta. Oh, tenía el libro en su mano. Lo comisionó para hablar los nombres, aleluya, para que viniera a existencia por la palabra en los demás hijos, amén, sí Señor, pero Adán tenía el libro, pero no era el libro, le fue dado el libro, pero no era el libro es el Logos, el principio de la creación, el primogénito de entre los muertos, amén. Sí, Señor. Entonces ahora él podía hablar esos nombres y él no los habló. Entonces él transgredió la palabra junto a Eva y entonces él vino la ruina. Génesis 3, fueron echados del Edén. Señor. Y el Espíritu Santo fue sacado de su corazón. Y no vino sino hasta Pentecostés. Sí, Señor. Entonces ahora pongamos nuestros ojos en el primogénito. Pongamos nuestros ojos en la restauración de esa obra maestra. Oh, el único que lo pudo hacer perfectamente y no falló, en Jesucristo nuestro Señor. Aleluya. En el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra, oh Señor, fue labrada. No olvide que este mensaje está hablando de la escultura que Miguel Ángel hizo de Moisés en el mármol. Por eso el hermano Juan dice, esta imagen, palabra, esta obra maestra fue labrada, y la fue labrada a su propia semejanza. Dios nuevamente en su propia semejanza la formó como la palabra, siendo reflejada una imagen en un hombre, una obra maestra. Y este ser, lo vuelvo a decir, no podía fallar, aunque fue tentado en todo. ¿Ve la diferencia? Una vez más la digo, para que la pueda captar profundamente. Porque este ser fue hecho no del polvo de la tierra, no Señor, no de una creación indirecta. Él fue creado directamente por la palabra hablada, la palabra de creación. Entonces era la palabra perfecta, expresada, no podía fallar. Aunque el diablo lo tentó en el desierto, no podía fallar porque la palabra no puede fallar. Amén. No lo olvide, la palabra estaba manifestada en carne. Señor, ahora, aleluya, Dios mío, ¿me va siguiendo usted? Vamos a seguir con esta cita de este mensaje para luego entrar en lo que todavía no llego a donde quiero llegar. Amén. Pero mire, unas dos citas más de este mensaje. Ahora, no lo olvidemos. Amén. Que esto es el tipo ahora. Vean el tipo. ¿Cómo es que Dios hirió el costado de Adán? Y de allí de la herida, sacó a Eva. Ella era parte de Adán. El hermano Adán dice, sacó el espíritu femenino. Porque en el hombre espíritu Adán estaba lo masculino y lo femenino. Pero note usted que no sacó el espíritu femenino del hombre espíritu. No, Señor. Eso no cuadraría con el tipo. Primero lo formó del polvo de la tierra y en un cuerpo, de carne perfecta. De allí ahora sacó a Eva. Amén. Por eso, Dios mío, Adán, no dijo, esta es espíritu de mi espíritu. No. Él dijo, esta es carne de mi carne y hueso de mi hueso. Aleluya. ¿Lo va viendo? Pero el hermano Branham profundiza el misterio y dice que fue tomado parte del espíritu de Adán y puesto en Eva. Aleluya. Entonces era parte del espíritu de Adán. En el perfecto tipo entonces era una pieza salida del costado de Adán. Sí, Señor. Sí que fue ahora una obra maestra. Lo volvemos a decir. Dios mío, de allí estaba perfecta. El costado de Adán fue herido para extraer, Dios mío, una creación de otra creación. Porque la mujer no estaba en la creación original. Ella fue traída de algo ya creado. Parecía que por ahí se mete el diablo. Dios mío, ¿lo va viendo? Si me puede seguir. Entonces ahora aquí podemos captar de nuevo cómo es que Dios es el principio. Cómo es que Dios nos habla a través de sus profetas y a través de sus apóstoles y nos declara que Jesucristo es el principio de la creación de Dios.
¿Y cómo lo podemos ver ahora? Hermano, Dios mío, usted puede ver ahora que allá en la creación, allá en el principio, cuando Adán y Eva fueron manifestados y vimos cómo fueron separados, el cuerpo de Adán fue separado, Eva, y entonces ellos, ¿sabe usted la historia? Y ellos transgredieron. Ahora entonces, aleluya, ¿qué es lo que Dios ha hecho? ¿Y qué es lo que Dios hizo en el Calvario? Síganme ahora, ¿qué fue lo que pasó? Oh, Señor, entonces la palabra estaba crucificada. Cáptelo. Era la palabra. Dios mío, porque la célula de sangre que apareció y fue creada en el vientre de María era la palabra. Amén. Era la palabra hecho carne. Amén. La palabra tenía que sangrar. Amén. Para obrar redención. Amén. Y entonces la palabra fue clavada en el Calvario. Amén. La palabra sangró en el Calvario. Amén. Aleluya. Oh, lo puede ver. Entonces ahora se cumple. ¿Qué fue sacado de su costado? Fue sacado una novia que fue sacada de la palabra. Oh, fue formada de la palabra. Creación de la creación del primogénito. Entonces ella es la primogénita, tiene la misma unción del primogénito, tiene la misma eternidad. Oh, Dios mío, ella no puede fallar. Si ha sido sacado de la palabra, es la palabra original, porque Cristo es el nacimiento original, no es Adán. Cristo es el nacimiento original, lo declara la Biblia. La simiente que vino por Abraham conforme a la promesa. Cristo, la simiente original. Oh, Dios mío, ¿qué era la palabra perfecta? ¿Y qué fue sacado del costado entonces? Una novia de la palabra. Una novia de la palabra original. Porque Cristo era la palabra original. Oh, Dios mío. ¿Lo puedes ver? Es una obra perfecta. ¿Quién podrá quebrantar esto? No, el diablo del infierno que puede quebrantarlo. Esta Eva no va a fallar. Gloria. Porque ella es la palabra. Hermano Juan, ¿cómo usted está declarando que ella es la palabra? Entonces usted dijo, pues de acuerdo a Melquisedec, que todavía no somos la palabra, pero estamos en proceso. Amén. Estamos siendo la palabra. Le di la cita. Oh, Dios mío. Entonces ahora vamos a echar una cita, la cual nos van a declarar más profundamente esto, para rematar luego y empezar a aplicar un poquito mi mensaje. Miren, vamos avanzando, ¿me van siguiendo? Nosotros, esto es cita del hermano Branham, la boda del Cordero, predicado en el 62. Él dice, nosotros somos hechos partícipes de su santidad, nosotros en su imagen. Nosotros somos imágenes vivientes del Dios vivo. Amén. Oh, Señor. Si es que realmente somos muertos a nosotros mismos y somos resucitados en Él. Amén. Aleluya. ¿Lo capta? Ahora estamos hablando de la imagen palabra. ¿Cómo es que tenemos que llegar a ser, igual que Cristo, la imagen palabra? Señor, así que si somos muertos nosotros mismos y somos resucitados en Él, entonces, escuchen esto, es su palabra hecha carne nuevamente en nosotros. Amén. Aleluya. ¿Lo puede ver? Esa es la manera que Dios le dijo a Adán que tenía que multiplicar la simiente. Oh, Dios mío, pero Adán no lo pudo hacer. Él no declaró los nombres. Él no habló los nombres. Pudo hablar los nombres de los árboles, pero no los nombres de los hijos de Dios, los verdaderos árboles. Amén. Pero hay uno, el postrer Adán, aleluya, que está en los labios de su novia. El Espíritu Santo está aquí en el misterio del Espíritu. A Cristo en el misterio del Espíritu va a hablar los nombres. La creación, la multiplicación de los hijos será posible. Amén. Oh, Dios mío, a través del Espíritu Santo que viene a edificar la semilla que está escondida en ti. Porque Dios se propuso en su mente darte un nuevo corazón, un nuevo espíritu, poner su espíritu dentro de ti para regresarte a ser la palabra encarnada. Exactamente con lo que el primogénito es. Por eso el hermano Branham declara, dice que nosotros
dice, en su palabra esa carne, nuevamente en nosotros. Aleluya. No es un Dios místico, imaginario, lejano. No, es un Dios viviente. Un Dios viviente en la palabra de usted, haciéndose real. Aleluya. Ve el propósito de Dios, el misterio de la piedad. Dios haciéndose carne. Aleluya. Dios haciéndose carne en su hijo. Dios haciéndose carne en su novia. Amén. Oh, Dios. Oh, yo me voy a poner fanático, dice el hermano Branham. No me importa, hermano, lo que usted piensa de mí. Oh, Dios mío, pero estoy tan excitado. Aleluya, yo digo lo mismo. Esto no es una denominación. Dios mío, no es paganismo. Aleluya, es Dios manifestado. Dios manifestado. En un templo viviente de la palabra viviente. Vosotros sois el templo del Espíritu Santo. Vosotros sois el templo de la dinámica. Oh, Dios mío. ¿Cómo será la palabra hecho carne en usted? Por eso usted está sentado en lugares celestiales esta mañana. Si me está siguiendo, amén. Usted está triunfante. Usted está gozoso. Usted está brincando. Aleluya. Oh, escuchen bien, dice el hermano Branham. El más pequeño de sus creyentes, no importa cuánto tiempo haya creído, ni cuán pequeño es usted. Aleluya. Oh, Dios mío. Pero usted tiene la maldad bajo sus pies. Usted tiene todo el infierno bajo sus pies. Porque usted está conectándose a la cabeza, usted está conectándose a la autoridad, usted está conectándose al primogénito, usted está conectándose a su gloria. Y la gloria empieza a manifestarse por los portentos, los milagros, las señales, las mismas obras que yo he hecho, vosotros también haréis. La palabra será plenamente manifestada de la novia. Todo lo que Dios pensó para ella, asignó para ella, tiene que ser manifestado. Dios lo hará manifiesto. Así que somos la iglesia triunfante. Oh, Dios mío. Somos la iglesia triunfante. Somos la novia de su palabra. Padre celestial. Ahora otra cita. Esta es una cita del mensaje de unidad. Dice así. Miren, nunca ustedes leyeron esto. ¿Se les pasó por alto? Bueno, por eso, Dios mío, usted debe conocer estas cosas. Debe entrar en estos misterios para que usted vea su misterio, para que usted vea su manifestación. Aleluya. El hermano Branham dice, el primer hombre de Dios era un hombre dual. Oh, Señor. Adán era ambos, Adán y Eva, hablando espiritualmente. Pero cuando hizo el primer hombre a su misma imagen, oh, aleluya, porque así lo hizo, él lo separó. Tomó el espíritu masculino y lo puso en el hombre, y el espíritu femenino en la mujer. Yo no entiendo, dice, cómo una mujer está tratando de comportarse como hombre y hombres comportándose como mujeres. Eso es contrario a la naturaleza de Dios. Aleluya. Sí, Señor. Entonces ahora, oh Señor, a Eva fue sacada del costado de Adán. Sí, no para ser otra criatura. Oh Señor, ve al tipo. No para ser otra criatura diferente, sino hizo una criatura de la misma creación. Ve el tipo. Aleluya. Sí, que esta novia que ha sido sacada del costado del novio en el Calvario es la misma creación. Amén. La misma creación. Oh, Padre, tú tienes que experimentar una nueva creación. ¿Y cuál es la creación? La misma creación. Cristo, la palabra hecho carne. Aleluya. Oh, sí, Señor. Ahora dice ambos, espíritu y cuerpo llegaron a ser uno. Espíritu y cuerpo llegaron a ser uno. Amén. Siendo un hermoso tipo en el Calvario. Aleluya. Sí, Señor. ¿Lo puede ver? El tipo, el hermano está diciendo, cuando fue Eva separada, entonces hubo un cuerpo de creación del mismo. Pero el espíritu estaba en Adán. Y una parte de ese espíritu le fue dado a Eva.
llamado el espíritu femenino. Entonces, estaban perfectamente juntos, en unidad. Estamos en Génesis 2. Aleluya, ve el perfecto tipo. Ahora entonces, el espíritu y el cuerpo, el espíritu y la palabra, eran uno, el tipo. Aleluya. Entonces ahora, en el Calvario, ¿qué es lo que ha sucedido? Él sacó la sangre, que limpió, Dios mío, a la iglesia, santificándola. Aleluya. Sí, Señor, que era el cuerpo siendo santificado, el cuerpo siendo regresado por el Espíritu a una nueva creación. Oh, aleluya. ¿Usted cree que el cuerpo de Cristo va a ser cualquier basura? No, Señor. Tiene que ser un cuerpo santificado por el Espíritu, santificado por la sangre. Oh, aleluya. Y tomó el Espíritu del Dios viviente, lo sacó de Cristo allá en la cruz, y lo coloca en el individuo. Entonces, usted llega a ser uno. Usted llega a ser el Espíritu encarnado. Usted llega a ser el cuerpo de Cristo, donde el Espíritu Santo levanta un tabernáculo, un templo del Dios viviente, donde Él puede caminar, obrar, hablar. Señor, lo puede ver. ¿Y cómo es que llega a ser uno? Llega a ser uno porque ambos son de la misma creación. Ambos, unos en la palabra, como el Padre y su Hijo eran uno. Amén. Aleluya. Oh, Dios mío. Sí, Señor. Aleluya. Tengo unas notas que voy a leer. Esto me fue dado por inspiración. Yo estoy aquí a raíz de estas mismas citas. Tengo unas notas. Ahora, en el tipo de Adán y Eva, Él separó la novia del novio. Ella siendo carne de Adán y espíritu de Adán, parte de Adán. Es una declaración para poder aclarar más lo que estamos diciendo. En el Calvario la novia es separada de Cristo siendo espíritu de su espíritu y carne de su carne. Amén. ¿Lo va viendo? Es lo que declara el profeta. Y en su carne Él era la palabra. ¿Y la novia qué será? La carne, palabra. No puede ser otra cosa. Dios mío, usted no está siendo sacado de los 16 elementos que forman el cuerpo de Adán. Ese es el tipo. Usted ha sido sacado del cuerpo, palabra perfecta, que fue clavada en el Calvario. Sí, Señor. Y luego, aleluya, y luego de nuestra transformación, Dios mío, entonces esa carne llega a ser una carne en gloria. Sí, Señor. Ahora, ¿cómo nos iremos a la boda del Cordero vestidos de una carne gloriosa? Así nos vamos a ir, vestidos de una carne gloriosa, un ser trino de alma, espíritu y cuerpo, y una carne perfecta. Oh, Dios mío, como la carne perfecta que Jesucristo manifestó, glorificado. Amén. Aleluya. Voy a poner un ejemplo bíblico. Ya lo he puesto más de una vez, pero lo voy a poner aquí porque es necesario. Ahí estaban los discípulos en el lago de Genesaret. Estaban pescando. Amén. Entonces vinieron a venir como alguien por la playa caminando y lo empezaron a ver de cerca. Y Pedro dijo: ¡Es Jesús! ¡Es Jesús! Dios mío, Él había resucitado. Amén. Entonces fue visto de ellos. Y algunos dudaron: no, es un fantasma. No, es un espíritu. No, es Jesús. Y Pedro se remangó los pantalones y corrió a la orilla. Y ahí estaba el Señor. ¿Qué estaba haciendo? Dice el relato, ¿verdad? Estaba asando un pescadito. Amén. Y tenía pan y miel. Amén. ¿Lo va viendo? ¿Lo va viendo? ¿Por qué hizo eso? Él les quería probar. Pruebas indubitables que él no era un espíritu. No era un hombre espíritu. Era un hombre carne y glorificado. Amén. Aleluya. ¿Y cómo fue recibido de arriba? Aleluya. En esa misma carne de gloria. Amén. Sí, Señor. ¿Lo va viendo? Entonces ahora,
usted puede ver que Jesucristo se manifestó. ¿Acaso no se manifestó de la misma manera a Tomás? Tomás no estaba creyendo. Tomás no estuvo en el primer culto. Vino al segundo culto. Si yo no lo viera, si yo no metiera mis dedos en su costado, no tocara su llaga, yo no lo creeré. Y Jesús se apareció en medio de ellos. Ahora, este cuerpo glorificado no está sujeto a la gravedad. No tocó la puerta, él tan solo apareció y desapareció. Aleluya. Va viendo que no es ese cuerpo terreno, no es ese cuerpo animal, no, Señor, un cuerpo glorificado. Aleluya. Que puede comer y beber. ¿Acaso no comió con los discípulos en la orilla de la playa? Señor. Entonces ahora, Tomás estaba allí. Entonces lo vio y cayó postrado. Dijo, Dios mío, Señor mío. Ahora Tomás cree porque puede ver. Aleluya. Él tocó, miró, vio que en un espíritu era un hombre en una condición glorificada. Jesucristo glorificado. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, una pregunta. ¿Cómo iremos a la boda del Cordero? ¿Cómo iremos? Vestidos de una carne gloriosa. Aleluya. ¿Está respondida la pregunta? ¿Cómo regresaremos entonces al principio? En una carne gloriosa. La carne de la palabra. Ahora, en nuestra nueva creación, a la semejanza de Adán, regresaremos en cuerpos perfectos. Y la familia esta no fallará, porque su carne, al igual que la carne de Cristo, será creada por la palabra. Y la palabra de Dios no puede fallar. Oh, Señor. No será una simiente puesta en los 16 elementos de una tierra ya creada, sino será creación original. Aleluya. Porque será la verdadera multiplicación de la simiente original. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Capta eso ahora. ¿Qué es esa esperanza de gloria? Tu manifestación en su cuerpo glorioso. Dios mío. Y todo lo que está alrededor de eso. Sí, Señor. Aleluya. El principio de la creación de Dios multiplicándose. ¿Capta eso? El principio de la creación de Dios multiplicándose. El segundo Adán, no el primer Adán, porque Adán fue manifestado en el principio como un hombre dentro de sus criaturas creadas, pero no es el primogénito de la creación. Es Cristo creado por la palabra. Él es el primogénito de la creación. Jesucristo creado por la palabra. El primero del género humano expresado en la familia de Dios, del Dios. Esa familia eterna. El primero expresado. Aleluya. No a la manera del primer Adán, sino a la manera del segundo Adán. El ultra pensamiento. El pensamiento íntimo de Dios expresado. Oh, Dios mío, porque esta familia jamás podrá fallar. Esta familia jamás podrá perecer. Esta familia será manifestada de eternidad. Oh, conclusión. No regresaré al principio siendo un hombre espíritu, sino hombre, imagen, palabra. El espíritu manifestado en carne. Dice, en carne perfecta, por la eternidad, en una carne gloriosa. ¡He ahí la revelación del misterio de la piedad! Dios manifestado en carne, en su familia eterna. Amén, amén, amén. Oh, Señor. Y aquí vamos a terminar con esta cita para luego tomar las últimas citas. El problema, hermano, es que nosotros tenemos que tener claro esto. Pablo lo enuncia en Corintios. Él dice, amén, hemos traído la imagen de lo celestial y la imagen de lo terrenal. Cuando dice amén. Oh, Dios mío. Usted está expresado en su teofanía en la imagen celestial. Usted está desconectado en su teofanía porque traspasó su teofanía.
Pero usted está manifestado ahora mismo en su imagen terrenal o animal, como usted quiera llamarlo. Oh, Señor. Amén. Sí, Señor. Ahora, Adán fue puesto en un cuerpo terrenal perfecto, sí, perfecto, no olvida eso, en Génesis 2. En armonía perfecta con su Hacedor. Y a semejanza de Génesis 2, seremos restaurados como la familia eterna en carne, palabra perfecta. Así que no regresamos como espíritu de teofanía, regresamos como hombres, carne perfecta, como palabra encarnada, exactamente como el segundo Adán, en carne, palabra gloriosa. Porque esa es la revelación del misterio de la piedad. Aleluya. La imagen, palabra. Porque el Dios invisible se hizo visible. Oh, en su primogénito Jesucristo. Y vimos su gloria como unigénito del Padre. Dios se materializó en su creación. Aleluya. Sí, Señor. Lo va viendo, una creación perfecta que no puede fallar. Ahora, cuando citamos a Juan, se lo cité, voy a citar solamente la primera parte del versículo. Lo que era del principio lo hemos oído, lo hemos visto con nuestros ojos, lo hemos contemplado, lo palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. ¿Qué fue lo que tocó Juan? Escúchelo. ¿Qué fue lo que escuchó? Juan no palpó el espíritu. No para el puro hombre, espíritu, sino un ser, palabra encarnada. Sí, Señor. El verbo hecho carne, un cuerpo material. Oh, Señor. Aunque transitoriamente estaba sujeto a muerte para obrar la redención, pero se levantó, aleluya. Ese mismo cuerpo, dice el hermano Branham, en condición glorificada, conquistó a través de esa gloriosa resurrección un cuerpo glorificado para mí y para ti. Oh, Dios mío. ¿Cómo vamos a llegar allí ahora? ¿A través de qué? A través de ser la imagen, palabra. Oh, Señor. No estoy loco esta mañana. Yo estoy de manera excitado. Aleluya. ¿Por qué? Porque me dan una gana de cantar. Me dan una gana de gritar. Oh, porque puedo ver este misterio. Puedo ver cómo estoy regresando. De gloria en gloria. Estoy regreso a la gloria. ¿Lo puede ver? Oh, estoy siendo cambiado de gloria en gloria por el Espíritu del Señor. Oh, ¿tiene ese testimonio usted? Debe tenerlo. Yo no lo puedo evitar. No puedo tener una cara agria. No puedo estar amargado esta mañana. No, Señor, yo estoy contento. Estoy siendo estremecido por la revelación. Y estoy más que contento porque sé a dónde voy. Esto quiere producir una unción especial en tu vida. Oh, Señor, porque estos 7 truenos te han revelado este misterio. Ahora está llegando a un grado de madurez donde puedes entender estos misterios. Ahora está llegando a un grado de poder donde el Espíritu Santo puede obrar en ti poderosamente para que pueda ser regresado al original. Aleluya. De gloria en gloria. De regreso a ser la semilla original expresada. De regreso a hacerlo. ¿Cómo? Por el Espíritu Santo y fuego. Oh, por eso tenemos caridad, por eso estamos dando caridad con todo nuestro corazón. Así que usted está siendo cambiado de gloria en gloria. ¿Está captando lo que estoy diciendo? Estamos siendo cambiados de Jacob gracia a José perfección. Aleluya. Y más aún, por caridad seremos cambiados de José perfección a su cuerpo glorioso. Lo vuelvo a decir. Estamos siendo cambiados hacia la imagen palabra de Jacob gracia a José perfección. Y más aún bajo caridad, bajo el bautismo de fuego, vamos a ser cambiados de José perfección al hijo adoptado. Aleluya. Aún en la tierra. ¿A qué? A un cuerpo glorioso. Aleluya. A la imagen palabra perfecta. Porque Él, aleluya,
Sí, Señor. Él es la manifestación de esa palabra perfecta. Dios mío. Oh, ¿está viendo? Usted está siendo conectado a su imagen celestial. Aleluya, la gran mente de Dios. Oh, como usted fue concebido delante de la fundación del mundo. Sí, Señor. Ahora el rapto le espera a usted. Si usted debe entrar en una unción especial, debe captar todo misterio, debe usted entrar en la unción de la fe original, oh, de una fe apostólica, Dios mío. Debe usted estar tan ungido por la palabra que usted tiene que ser cambiado y transformado. Oh, la palabra tiene que llegar a ser, oh, carne en usted. Usted está aquí, Dios mío, para manifestarlo. La confianza de Dios está puesta en sus hijos, los hijos que alcanzan madurez. Porque ellos son la palabra de Dios. Ellos son la palabra ungida. ¿Y qué va a producir en ti? Un pequeño Mesías. Oh, eso es lo que soy. Aleluya, un pequeño Mesías. Sí, Señor. Ahora entonces, la palabra imagen. Oh, Dios mío, nos está trayendo, nos está jalando, nos está trayendo a un lugar donde somos jalados a una sazón especial, donde la palabra ungida tiene que actuar en ti, tiene que llevarte a Jesucristo, a una unidad entre la palabra y el Espíritu en tu propia vida, hasta que te conviertas en un hijo, oh, manifestado, un pequeño Mesías en la tierra. Si estamos siendo transfigurados o cambiados por el Espíritu, oh, hacia la imagen palabra, sí, Señor. O usted tiene que llegar a ser la palabra hecho carne. Oh, la palabra será tan reflejada en usted. Oh, ya llegará a tal transformación que Jesucristo mismo va a caminar en sus pies. Jesucristo mismo va a hablar a través de sus labios. Oh, los meros pensamientos de Jesucristo van a ser cristalizados en tu caminar, en tu obrar. Alabado sea Dios. Señor, es posible. Es posible. Oh, estamos bajo la sazón de la formación de la imagen palabra. Oh, Señor. O esta es una revelación para usted. Usted tiene una experiencia con esta cita. Aleluya. Usted no está en el desierto confundido. Usted sabe lo que es. Usted está parado en esta palabra. Usted está comiendo palabra esta mañana. Usted está siendo conectado a la inspiración de estos 7 truenos en profundidad, sabiendo, Dios mío, que usted ha de ser manifestado plenamente en la palabra, porque para eso está aquí. Amén. Ahora el hermano pone más esta declaración. Él dice, usted está aquí. Amén. Como la imagen palabra. Sí, Señor. Porque Él se ha formado usted como un hijo y una hija de Dios, como un pequeño Mesías. Usted es la imagen ungida de la palabra. Oh, Señor. Sepan ustedes quiénes son. Oh, Señor. Jesucristo vivirá a través de ustedes, a través de esas 7 virtudes. Aleluya. ¿Lo ven? Entonces tenemos que tomar con fe estas promesas. Oh, el hermano Colme se atrevió a decirlo. Oh, yo me atrevo a decirlo. O tú tienes que atreverte a decirlo. Eso es lo que somos. La imagen, palabra, siendo manifestada. Hermano Juan, es que todavía me falta tanto. Aleluya. No te preocupes. El Espíritu Santo está trabajando. El Espíritu Santo está trabajando. Oh, Señor, va a ungirte de tal manera que va a convertirte en la palabra hecho carne. Para eso está el misterio del Espíritu obrando. Para eso la palabra está siendo predicada. Vas a ser metido en la gloria de la Shekinah. José, perfección, Dios mío, va a ser manifiesto. Oh, en la unción de los arcoíris horizontales, la gloria de Dios va a llenar tu corazón. Aleluya. Porque es tiempo de opción, es tiempo de cambio, es tiempo de transformación. La palabra ungida tiene que hacerse carne en la novia. Oh, Dios mío. ¿Lo puedes ver? Sí, Señor. ¿Estás entendiendo lo que estoy diciendo? Padre, me tomé un tiempo, hermano. Hoy, ahora llego al final de mi mensaje. Estas citas las quiero leer. Son cortas. Porque usted, el hermano Colón, perdón, él establece estas cosas tan profundas, hermano. Es del mensaje
el bautismo de fuego de caridad. De aquí tome esta cita, hermano. Y se las quiero leer textualmente, porque este es el clima de este mensaje que estamos nosotros trayendo. Pero no sin antes aclarar algo para entrar ahí. Me quedan las últimas 4 citas. Miren, hermano, aquí hay un tremendo dilema que usted debe captarlo esta mañana. Hay algunos diciendo en el mensaje que tú no puedes ser perfeccionado, no puedes ser llevado a esta magnitud, Dios mío, de manifestaciones, las promesas, sin el ministerio de adopción. Amén. De adopción. O sea, no es posible entonces, Dios mío, que el ministerio de Cristo esté manifestado. Porque estás pensando que es la adopción. Ahora, yo te pregunto, ¿y para qué una adopción? Si este ministerio tiene que llevarme a adopción. Amén. Aleluya. Pero ven, así lo entienden ellos. Ellos quieren ver las manifestaciones, los portentos, lo sobrenatural, todo lo queremos ver. Dios mío, pero nosotros estamos avanzando en fe. Estamos declarando ese ministerio aquí. Y el hermano Coleman toma del mensaje la escritura de un varón perfecto, donde el hermano Branham clama y dice: Señor, dame virtud y ciencia para poder enseñar, para poder traer estas virtudes a la iglesia, a la novia. En base a esa cita el hermano Coleman dice: oh Señor, pero ¿es posible que la palabra se haga carne en usted? ¿O usted, hombre? Oh Señor, pero para que eso suceda, dice, y esto me llega a mí, dice, el pastor que está en el púlpito, el predicador que está en el púlpito, debe tener virtud y conocimiento sobre él. Amén. 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 Tiene que saber dónde está parado. Amén. Esa virtud tiene que estar obrando. Aleluya. De lo contrario, será tan solo como un metal que retiñe. Aleluya. No, Señor. Tiene que ser un ministro ungido. Tiene que ser un predicador ungido. Tiene que estar el Espíritu Santo ahí. Si no, no habrá nada. Amén. ¿Y cómo sabe usted cuando un ministro está ungido? Cuando él logra entrar en el ministerio de la palabra. Amén. Porque la unción está en la palabra. Amén. Aleluya. No es algo mental, no es algo intelectual, no es Logan para hacerlo saltar, sino metido en los misterios. Amén. Porque tú eres un misterio que debe ser desenvuelto. Tú debes saber de tu propio misterio. Y la única manera es que la palabra te sea revelada. Amén. En la ciencia y en la virtud. Amén. Por eso el hermano Branham declara: oh Señor, amén, no importa que me ahogue, que no tenga pan, que tenga que tomar agua de río, con pastor, sin pastor, con hermano, sin hermano, permíteme, Señor, virtud y conocimiento. Amén. La fe la tenía, ¿verdad? Oh, fe, virtud y conocimiento. Oh, para traer estas virtudes. Amén. Aleluya. Oh, un hombre con el Espíritu Santo del púlpito. Eso es lo que tú necesitas, Señor. Tú debes saberlo, hermano. Si no, Dios mío, nunca vas a captar nada. Sí, Señor. Así que, hermano, aquí tiene que haber hombres limpiados por el fuego, hombres limpiados por el Espíritu, que se han santificado su vida para poder entrar en esta manifestación. Ahora voy a leer textualmente. Pero capte, oh Dios mío, lo que dice aquí, porque la palabra tiene que ser trazada correctamente. Si no es trazada correctamente, entonces vamos a estar confundidos y vamos a estar complicados. Sí, Señor. Ahora sí, Señor. Ahora, mire, el bautismo del Espíritu Santo y fuego, desciende y reclama esta creación. Amén. De la misma manera que lo hizo Él. Amén. Aleluya. Pero el bautismo de fuego reclamó esa creación. ¿Dónde lo reclamó? Lo reclamó en el Jordán. Aleluya. ¿Sí o no? El bautismo del Espíritu Santo, dice el hermano Branham, vino en el Jordán sobre Cristo. La plenitud de la deidad vino a habitar corporalmente en él. Fue reclamado ese ser, ese tabernáculo, para obrar la redención, para obrar un mensaje poderoso. Amén. Aleluya. En un cuerpo sujeto a muerte. Amén. Hay un reclamo del Espíritu y fuego para ti. Amén. Para que tú obres en los portentos, los milagros, las señales, como fue el ministerio de Jesucristo.
Pero Amén. también hubo un reclamo al tercer día. Amén. A ese mismo bautismo de fuego Amén. reclamó ese cuerpo. Señores. Aleluya. Se levantó un cuerpo glorioso. Amén. Te espera un reclamo. Amén. Aleluya. Oh Señor. Oh, una doble porción. Amén. ¿Puedes captar la doble porción? El espíritu de adopción y el espíritu en tu transformación. Amén. Dándote un cuerpo glorioso. Amén. Aleluya. Así que el Espíritu Santo de Dios, aleluya, el Espíritu Santo y Dios son lo mismo. Desciende y reclama este cuerpo para la resurrección. Aleluya. ¿Vas captando lo que es la nueva creación? Por el Espíritu. Oh Señor. Usted me quiere decir, dice el hermano Coleman, que después que usted es renacido, usted sube estos 7 pasos, los 7 escalones de fe, amor fraternal. Dios ve la manifestación de estos truenos en usted. Truenos, virtudes vivientes. Aleluya. Y todavía usted tiene que ser sellado por la corona de calidad. Sí, tiene que ser sellado por la corona de calidad. Aleluya. Porque la corona de calidad viene a ser un reclamo sobre usted para su transformación, para su redención. Porque redención es el alma, espíritu y cuerpo. Aleluya. Los que no son redimidos del cuerpo son salvos y entran en la tribulación. Pero los que son redimidos del cuerpo se van en el rapto. Amén. Padre celestial. Si que usted se pone su vestido de boda, oh, las batallas mentales van a terminar. ¿Cuándo? Cuando el bautismo de fuego lo sella usted. Oh, entonces usted dirá, lo logré. Aleluya. Ahora puede decir, lo podré lograr. Ah, pero si tienes fe, tienes que pararte en fe y declararlo. Lo logré, Señor. Lo logré, Señor. Estoy en un estado de madurez. Estoy en la tercera fase. Va a suceder. Está la unción. Está el poder. He llegado. Tan solo espero. Por el fuego. Por la dinámica. Amén. Señor, estoy esperando. Dios mío, y va a seguir esperando. Aún con el bautismo que va a seguir esperando. Amén. Un pequeño tiempo. Hasta que la trompeta, la 7ª trompeta suene. Amén. Entonces los muertos se van a levantar de las tumbas. Amén. Todos nuestros hermanos que estuvieron por las edades. Aleluya. Señor. Sí, Señor. Oh, solo camine. Oh, desplegando la señal. Oh, porque el verdadero bautismo del Espíritu Santo estará en usted. Aleluya. Amén. Sí, Señor. El bautismo de agua fue un comienzo. El bautismo del Espíritu Santo está uno luego. ¿Y qué pasó después? Usted ha sido afinado a través de estos 7 pasos. Oh, Dios mío. ¿Y ahora qué es lo que está por suceder? Un derramamiento del bautismo del Espíritu Santo de caridad. Aleluya. Que va a sellar esas virtudes para que sean plenamente manifiestas. Entonces, ¿qué viene? La piedra de corona viene a reclamar definitivamente. Oh, reclama su creación. Amén. Una nueva creación en ti. Mira lo que dice. Escuche esto. Él reclama su tierra. Reclama sus 16 elementos. Aleluya, gloria a Dios. El Espíritu Santo, Dios mío, desciende y reclama tu cuerpo para la resurrección. Amén. Aleluya. Va viéndolo. Entonces, hay una cita de hermano Branham. Dice que vamos a ser levantados en este cuerpo de carne, pero perfecta ahora. Amén. En una condición glorificada como Cristo fue levantado. Amén. Aleluya. Todavía será, oh, material, será material. Oh, Señor, será absolutamente material. No es un cuerpo de luz, es un cuerpo de carne. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Cuando eso tome su lugar, usted y la palabra son lo mismo, la misma persona. Las señales desplegadas como el verdadero bautismo del Espíritu Santo. Oh, y luego ustedes tienen esas 7 virtudes ungidas por caridad. Amén. Oh, por el bautismo de caridad. Entonces, ¿qué tiene usted? Llega a ser
una fe viviente, Amén. un conocimiento viviente, Amén. una templanza viviente, Amén. aleluya, Amén. una paciencia viviente, Amén. una piedad viviente, Amén. un amor fraternal viviente, aleluya, la imagen viviente, la estatura de un varón perfecto, la palabra hecho carne, Amén. aún en esta carne sujeta a muerte. Aleluya. ¿Acaso Jesús no desplegó esa virtud en una carne sujeta a muerte? Y lo último entonces, el reclamo para tu transformación. Amén. Y la resurrección. Señor. Oh, para entrar en esa carne gloriosa. Sí, Señor. Ahora puede ver usted cómo el fuego lo reclama, cómo el fuego lo reclama a usted. Aleluya. Sí, Señor, esto está al final, en el tope de todo. Va a suceder. Sí, Señor. ¿Qué cuerpo, qué templo me edificaréis? Aleluya. ¿Pueden ustedes contestar esa pregunta esta mañana? Aquí estoy, Señor. Amén. Aquí estoy, Señor. Amén. Oh, soy el templo de la dinámica. Amén. Soy el templo del Espíritu Santo. Amén. Soy la pirámide coronada. Hablando como William Branham. Amén. Si usted habla como Pablo, soy el templo de la dinámica. Si habla como William Branham, el último mensajero, soy la pirámide coronada. Amén. Aleluya. Usted puede decir, hermano Juan, pero usted no ha sido coronado. Lo estoy creyendo. Amén. Lo estoy amando. Señor. Estoy cierto que Dios lo hará. Que Dios lo hará. ¿Por qué? Porque la palabra está obrando en mí. La palabra ungida está en ti. La palabra lo está haciendo. La formación de la imagen palabra está viniendo. Oh, Señor. Dios lo va a sellar ahí adentro, bien adentro. Aleluya. Y esa semilla va a explotar. Va a explotar en una manifestación, Señor. Porque Dios no reconoce nada más que su palabra. Y su palabra está en usted. Usted es la palabra hecho carne. Aleluya. Así que ahora olvídese del razonamiento. Olvídese de la imaginación. Olvídese de sus batallas mentales. Usted necesita caridad. Yo necesito caridad. Oh, que esa virtud del interior venga a ser manifestada en el exterior. Aleluya. La piel de corona lo hará. La piel de corona lo hará. Está descendiendo por la conversión de gracia. Gracias a ella. ¿Quién es la que alaba? ¿Quién es la que adora? ¿Quién es la que dice gracias, gracias a ella? La novia palabra, la novia que no puede fallar. Estás hecho para no fallar. No te lo puedes perder. Es tu unción, es tu unción, es tu manifestación. Señor. Aleluya. Ahora, escuchen esto para cerrar. En Ya ha salido el sol, en la página 30 y 32. Él dijo, aquí está lo que he tratado de decirles toda esta mañana. Si usted lo puede captar, si usted lo puede captar, Dios mío, oh, no solo su alma es sellada, oh Señor, su espíritu también es sellado. Amén. No ese viejo espíritu ponzoñoso, no, Señor, engañoso hasta más no poder. El nuevo espíritu que Dios te dio. Aleluya. Aleluya. Y entonces usted me dice, hermano Juan, pero es que está escrito que también mi cuerpo será vivificado. Sí, será vivificado. Amén. Aleluya. ¿Podrás caminar en la palabra de ese cuerpo sujeto a muerte? Sí lo harás. Amén. Ah, Dios mío. Habrá poder sobre tus manos para poner las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. ¿Habrá poder en tus labios para hablar la palabra? Oh, Dios mío. Y recibirán el Espíritu Santo para esa predicación. Oh, aleluya. Porque el poder vivificador está en tu carne. Y tu carne será sujeta al Espíritu. Y la vida se empieza a manifestar. ¿Hasta qué? Aquí está. Hasta que tu carne sea sellada. Aleluya. ¿Cómo será? A través de la glorificación de tu cuerpo. En la resurrección.
¿Entiendes por qué hemos pasado de Jacob, gracias, a José, perfección? Aleluya. 7 virtudes siendo manifiestas. Pero hay un tiempo de resurrección. Hay una poderosa voz de arcángel. Un tiempo, aleluya, donde somos puestos bajo el sello glorioso, la carne gloriosa. Oh, el Hijo de Dios manifiesto en alma, espíritu y cuerpo, perfecto para regresar en el tercer propósito. Estamos listos para ser transformados, hermano. Estamos listos para ser transformados. ¿Qué tiempo estamos viviendo? ¿Crees que Dios se ha dado el trabajo por estos 2000 años, Dios mío, para traer una obra perfecta? Adán y Eva restaurados al Edén. Aleluya. Iba a pasar por alto este misterio que declaró de traerte a una palabra, a una carne gloriosa. Aleluya. Olvídate del Adán de Génesis 2. Amén. Él tuvo su momento. Aleluya. Fue puesto allí como una criatura. Oh, para que los propósitos de Dios se cumplieran. Pero el verdadero propósito, el verdadero pensamiento íntimo, el que estaba allá en lo profundo de su mente, expresar una familia eterna en carne gloriosa, Dios mío, no puede ser parado. No lo pararán. No lo paró ninguno que falló, porque todos los hombres han fallado. Pero uno que no falló, Él lo hizo posible. Él lo hizo posible. Puedes ver el misterio de la piedad. Oh, Dios se hizo carne. ¿Y cómo será carne ahora? En su familia. Y regresaremos al Edén. ¿Sabes cómo vas a regresar? No estás confundido. Oh, que te sea revelado para la gloria de Dios. Pasa el músico. Estamos contentos esta mañana. Dios mío, quizás no fue muy dinámica la predicación, pero ¿cómo puedo, Dios mío? Aleluya. Quizás lo podía traer, tan solo predicándolo, pero yo no lo quiero hacer. Aleluya. No, yo quiero colocar los fundamentos para que usted no esté descansando de lo que yo haya dicho, sino lo que un profeta y un apóstol ha dicho. Ese es nuestro fundamento. Ahí estamos parados. Ahí la cosa no puede fallar. Ahí estamos ciertos. Aleluya. Dios les bendiga. Alabado sea el nombre del Señor.